La luna, como un ojo de plata en la negrura del cielo, iluminaba la silueta de Izuku mientras éste se deslizaba entre las sombras de la ciudad. Sus movimientos eran sigilosos, casi felinos, mientras se dirigía hacia su objetivo, la imponente agencia de héroes de Endeavor. Desde su posición oculta, Izuku observaba la fortaleza iluminada, analizando cada detalle, cada posible entrada. La agencia, un bastión de seguridad y justicia, ahora era el objetivo de su misión. Sus ojos, fríos y calculadores, escudriñaban el perímetro en busca de una vulnerabilidad, un punto ciego en la vigilancia. No tardó en encontrarlo. El tejado. Un lugar aparentemente seguro, pero que en ese momento se encontraba desprotegido. Burning, la heroína de llamas carmesí, se hallaba enfrascada en una batalla contra Kido, desviando la atención de los héroes apostados en la azotea. Izuku aprovechó la oportunidad. Con una agilidad sorprendente, escaló el edificio, moviéndose con la velocidad y precisión de una serpiente. Una vez en la cima, se deslizó por una ventana, internándose en las entrañas de la agencia. El interior era laberíntico, un dédalo de pasillos y oficinas. Izuku se movía con cautela, sus sentidos alerta ante cualquier indicio de peligro. Su objetivo era claro: el despacho de Endeavor. Tras sortear varios obstáculos, Izuku llegó a su destino. La puerta del despacho se abría ante él, invitándolo a descubrir los secretos que allí se ocultaban. Pero al cruzar el umbral, se encontró con una escena inesperada. Shoto Todoroki, el hijo de Endeavor, se encontraba en medio de un entrenamiento solitario. Sus llamas danzaban a su alrededor, creando un espectáculo de fuego y hielo. Izuku lo observó por un instante, pero no le prestó atención. Su mente estaba fija en su objetivo. Sin embargo, cuando estaba a punto de continuar su camino, una voz lo detuvo en seco. «Alto ahí, intruso». Burning, con sus llamas furiosas, había aparecido de repente, bloqueando su camino. Sin dudarlo, lanzó una llamarada que impactó de lleno contra Izuku, arrojándolo contra la pared. El impacto fue brutal, agrietando el muro y dejando a Izuku aturdido. Burning se acercó, con el rostro lleno de ira. «¿Quién eres y qué haces aquí?», exigió saber. Izuku, recuperándose del golpe, la miró a los ojos. Sus pupilas, rasgadas como las de una serpiente, reflejaban una determinación inquebrantable. «He venido a recuperar lo que me pertenece», respondió con una voz grave y amenazante. La batalla estaba a punto de comenzar. El aire se cargó de tensión. Burning, con sus llamas danzantes, se preparó para atacar, mientras que Izuku, sereno e imperturbable, adoptó una postura de combate. La mirada de ambos, fija y penetrante, presagiaba una batalla épica. Burning no esperó ni un segundo más. Sus llamas, cual furiosos dragones, se abalanzaron sobre Izuku, buscando consumirlo en un infierno de fuego. Pero Izuku, cual sombra huidiza, se movió con una agilidad sorprendente, esquivando las llamas con movimientos gráciles y precisos. En un abrir y cerrar de ojos, Izuku desapareció de la vista de Burning, apareciendo a su espalda. Con una velocidad asombrosa, blandió su katana, la cual brilló con un destello plateado al cortar el aire. Burning, sorprendida por la velocidad del ataque, apenas tuvo tiempo de girarse. El acero de la katana chocó contra las llamas de Burning, creando una explosión de chispas y un sonido metálico estridente. Izuku, sin darle tregua a su oponente, lanzó una ráfaga de golpes con su katana, cada uno dirigido a puntos vitales del cuerpo de Burning. Burning, haciendo acopio de todas sus habilidades, contraatacó con una furia renovada. Sus llamas, ahora más intensas y poderosas, envolvieron a Izuku en un torbellino de fuego. Pero Izuku, imperturbable ante el ataque, desenfundó sus dos MP7, disparando ráfagas de balas con una precisión milimétrica. Las balas, disparadas a gran velocidad, impactaron contra las llamas de Burning, interrumpiendo su ataque y obligándola a retroceder. Izuku, aprovechando la oportunidad, se lanzó sobre Burning, blandiendo sus garras de metal. Las garras, afiladas como cuchillos, rasgaron el aire, dejando profundos surcos en el cuerpo de Burning. La heroína, herida y furiosa, lanzó un grito de dolor y rabia, mientras sus llamas se intensificaban aún más. Izuku, consciente del peligro que representaban las llamas de Burning, retrocedió unos pasos, manteniendo una distancia prudencial.
En un movimiento rápido y fluido, extrajo su arco y ballesta, apuntando a Burning con una precisión letal. La flecha, impulsada por la fuerza del arco, salió disparada, cruzando el aire a una velocidad vertiginosa. Burning, con los reflejos agudizados por el combate, logró esquivar la flecha en el último instante, pero no pudo evitar que ésta le rozara el brazo, provocándole una leve herida. La batalla continuó, con ambos guerreros intercambiando golpes y ataques con una ferocidad implacable. Izuku, haciendo uso de todas sus armas y habilidades, se mostró como un oponente formidable, capaz de poner en aprietos incluso a los héroes más poderosos. Burning, por su parte, no se quedó atrás. Sus llamas, alimentadas por su ira y determinación, se volvieron más intensas y destructivas, creando un verdadero infierno de fuego a su alrededor. Burning, con sus llamas danzantes, se había convertido en un torbellino de fuego, un verdadero infierno que amenazaba con consumirlo todo. Izuku, a pesar de su habilidad y determinación, se encontraba en una situación cada vez más difícil. Sus MP7, ahora vacías, colgaban inútilmente a sus costados. Las garras, aunque afiladas, no podían atravesar la barrera de llamas que lo rodeaba. La katana, su arma más confiable, se encontraba en desventaja ante el poderío de Burning. Burning, al ver la situación de Izuku, no dudó en aprovechar su ventaja. Sus llamas, ahora más intensas y destructivas, se abalanzaron sobre Izuku, buscando atraparlo en su abrazo de fuego. Izuku, con una agilidad sorprendente, esquivó las llamas en el último instante, pero el calor era abrasador, quemando su piel y debilitando sus fuerzas. Burning, consciente de su superioridad, comenzó a utilizar el entorno a su favor. Las llamas, ahora bajo su control, se extendieron por toda la agencia, creando un laberinto de fuego que dificultaba el movimiento de Izuku. Izuku, atrapado en el infierno de llamas, se movía con dificultad, buscando un respiro, una oportunidad para contraatacar. Pero Burning, implacable, no le daba tregua, atacándolo con una furia renovada. En un momento de descuido, Izuku tropezó, perdiendo el equilibrio. Burning, aprovechando la oportunidad, lanzó una llamarada que impactó de lleno contra Izuku, arrojándolo contra una pared. El impacto fue brutal, dejando a Izuku aturdido y malherido. Burning, con una sonrisa victoriosa, se acercó a Izuku, lista para asestar el golpe final. Pero en ese momento, una voz resonó en la agencia, deteniendo a Burning en seco. Burning, detente. Shoto Todoroki, con su rostro frío y sereno, apareció en escena, su mano derecha envuelta en llamas, su mano izquierda cubierta de hielo. Burning, sorprendida por la aparición de Shoto, retrocedió unos pasos, sin entender lo que estaba sucediendo. Shoto, sin decir una palabra, se acercó a Izuku, quien yacía en el suelo, malherido y exhausto. Con un movimiento rápido y preciso, Shoto levantó a Izuku, arrojándolo por la ventana. Izuku, sorprendido por la acción de Shoto, salió volando por la ventana, cayendo al vacío. Burning, confundida y furiosa, miró a Shoto, exigiendo una explicación. Pero Shoto, con su mirada fría y penetrante, no respondió. Izuku, lanzado al vacío por Shoto, no se dejó llevar por el pánico. Su mente, fría y calculadora, evaluó la situación al instante. Con un movimiento preciso de su cuerpo, logró girar en el aire, adoptando una posición de aterrizaje segura. Al tocar el suelo, Izuku amortiguó el impacto con una voltereta, evitando cualquier daño mayor. Se encontró en una calle concurrida, justo enfrente de un puesto de comida. El aroma de la comida recién hecha inundó sus fosas nasales, pero no se detuvo. Su instinto de supervivencia le gritaba que huyera. En ese momento, la puerta de la agencia de héroes se abrió de golpe, y Kido salió corriendo, su rostro lleno de furia. «No te escaparás», gritó Kido, mientras sus brazos se transformaban en látigos de energía, listos para atrapar a Izuku. Izuku, sin perder un segundo, saltó sobre el puesto de comida, esquivando los látigos de Kido por un pelo. El puesto, tambaleándose por el impacto, estuvo a punto de caerse, pero Izuku lo sostuvo con una mano, evitando una tragedia mayor. Con una agilidad sorprendente, Izuku saltó de puesto en puesto, moviéndose entre la multitud con la velocidad y precisión de una serpiente. Kido, frustrado por no poder atraparlo, destruía los puestos de comida a su paso, creando el caos a su alrededor.
La gente, presa del pánico, corría en todas direcciones, tratando de evitar los ataques de Kido. Izuku, consciente del peligro que representaba, decidió cambiar de estrategia. En lugar de huir en línea recta, comenzó a zigzaguear entre la multitud, utilizando a las personas como escudo humano. Kido, al ver esto, se enfureció aún más, pero no podía atacar sin lastimar a los civiles. Izuku, aprovechando la confusión, se deslizó entre las piernas de Kido, apareciendo a su espalda. Con un movimiento rápido, le propinó una patada en la nuca, dejándolo inconsciente. Sin perder tiempo, Izuku desapareció entre la multitud, dejando atrás el caos y la destrucción. Después de haber tenido un intento fallido de entrar a la agencia de Gran Torino se pensó las cosas y buscó mirar si Bakugou ya había despertado. Recuerde que en el cap anterior Izuku se llevó de la OA a un Bakugou inconsciente, así que se dirigió a su guarida. Si bien no tenía muchos lujos, tenía lo básico: agua, luz y gas. Esta era una casa abandonada quitada a un traficante de Kirkles. Izuku, ¿cómo lo consiguió? Pues, flashback. Hace unos meses, Izuku, consumido por la rabia y la sed de justicia tras la traición de la OA, descubrió la existencia de un grupo de traficantes que secuestraban a personas sin don para venderlas como esclavos. La sola idea de tal atrocidad lo llenó de furia, y decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Siguiendo la pista de los traficantes, llegó hasta una casa abandonada en las afueras de la ciudad. La estructura, destartalada y sombría, servía como su centro de operaciones. Sus pasos eran silenciosos, su presencia, un susurro entre las sombras. El Izuku de antes habría vacilado, habría dudado, pero ese Izuku ya estaba muerto. Ahora, solo quedaba Snake Eyes. Irrumpió en la casa con la precisión de un espectro. No había palabras de advertencia, no podía haberlas. Momo se había asegurado de arrebatarle su voz, pero no su voluntad. Y su voluntad era implacable. El primer traficante que se cruzó en su camino era un hombre corpulento con un cuchillo en la mano. Izuku, con la velocidad y agilidad adquiridas bajo el entrenamiento de Storm Shadow, esquivó el ataque y lo derribó con una patada brutal en la rodilla, haciendo que el hombre gritara de dolor antes de quedar inconsciente. El estruendo alertó a los demás. En cuestión de segundos, 5 hombres armados con cuchillos, pistolas y objetos contundentes lo rodearon. Izuku desenfundó sus MP7, abriendo fuego con precisión letal. Sin embargo, los traficantes se cubrieron rápidamente, obligándolo a moverse. Guardó sus armas y sacó sus tonfas de hierro, listo para el combate cercano. La pelea fue brutal. Izuku se deslizó entre los golpes, utilizando su katana para bloquear ataques y sus garras de metal para desarmar a los enemigos. Pero la ventaja numérica era aplastante, y poco a poco, comenzó a recibir golpes. Un bate de acero lo impactó en las costillas, robándole el aire por un instante. Otro golpe lo hizo tambalear, pero se negó a caer. Cuando la situación parecía volverse insostenible, una voz burlona resonó en la oscuridad. Vaya, vaya, parecía que alguien estaba divirtiéndose sin mí. Las llamas azules iluminaron la estancia, proyectando sombras danzantes en las paredes. Davi había llegado, observando la escena con una sonrisa torcida. Izuku sintió el peligro inmediato. Las llamas de Davi no eran algo con lo que se pudiera jugar. Sin perder tiempo, retrocedió y disparó una flecha con su arco, pero Davi la evaporó con un simple chasquido de sus llamas. Oh, vamos, ¿de verdad crees que eso funcionaría? Davi se burló antes de lanzar una columna de fuego hacia Izuku. Rodando fuera del camino, Izuku sacó su ballesta y disparó otra carga, esta vez una flecha explosiva. Davi esquivó por poco, pero la explosión hizo tambalear a los traficantes restantes. El combate escaló rápidamente. Izuku luchaba contra los traficantes mientras evitaba las mortales llamas de Davi. Su hacha de combate se encontró con el brazo de un enemigo, dejándolo fuera de combate. Pero Davi no se detenía, cada ataque suyo aumentaba el calor en la habitación. Finalmente, con un golpe calculado, Izuku utilizó una de sus tonfas para romper un tubo de gas cercano. El escape repentino llenó el aire de un olor denso y peligroso. Davi lo notó y sonrió. ¿Listo para arder juntos, eh? Me agradas. Izuku, sin dudarlo, arrojó una granada de humo y usó la confusión para escapar de la casa destrozada.
Davi no lo persiguió de inmediato, solo rió entre las llamas, disfrutando del caos. Jadeante y herido, Izuku logró su objetivo. Las víctimas estaban a salvo. Pero ahora sabía que la liga de villanos también estaba en el juego. Jadeante y herido, Izuku logró su objetivo. Las víctimas estaban a salvo, pero su misión aún no había terminado. Con rapidez, guió a los esclavos liberados hasta una furgoneta abandonada que había preparado previamente. Sus movimientos eran calculados, sin gestos innecesarios. Encendió el motor y condujo a través de calles desiertas, esquivando cualquier posible patrulla o cámara de vigilancia. Al llegar a un hospital clandestino, Izuku ayudó a bajar a los rehenes, asegurándose de que cada uno recibiera atención. Algunas enfermeras intentaron hablarle, preguntarle su nombre, pero él solo asintió en silencio antes de desaparecer en la noche. Había cumplido la primera parte de su tarea. Pero aún quedaba algo por hacer. Con el puño apretado, Izuku giró sobre sus talones y regresó a la casa. Pero al llegar, encontró la escena diferente. Los traficantes habían desaparecido. Solo quedaba una figura esperándolo en medio del caos humeante. Davi sonrió al verlo. Vaya, no te bastó con la paliza y vuelves por más. Bien, pero ahora no estoy solo. De las sombras, emergió Mr. Compress, girando una canica entre los dedos. Debo admitir que tu espectáculo ha sido digno de un escenario, Snake Eyes. Pero todo acto debe llegar a su fin. A su lado, un gnomo de alta gama gruñó, sus ojos rojos brillando con amenaza. Davi se rió y las llamas azules danzaron en sus manos. ¿Listo para la segunda ronda? Porque nosotros sí. Izuku desenvainó su katana. No había palabras, solo acción. Izuku, con la katana desenvainada, se lanzó contra Davi, su mirada fija en el villano de llamas azules. Davi respondió con una llamarada, pero Izuku la esquivó con una agilidad sorprendente, apareciendo a su espalda. Con un movimiento rápido y preciso, Izuku blandió su katana, buscando cortar a Davi. Pero el villano, anticipando el ataque, se transformó en una llamarada, evitando el golpe. Davi reapareció unos metros atrás, con una sonrisa maliciosa. No eres tan rápido como crees, Snake Eyes, se burló. Izuku no respondió. Su mirada se dirigió hacia Mr. Compress, quien giraba su canica con una calma inquietante. El villano, con un movimiento de manos, lanzó la canica hacia Izuku. Izuku, sin dudarlo, disparó sus MP7. Las balas impactaron contra la canica, pero esta no se rompió. En su lugar, la canica se abrió, revelando una serie de cuchillos afilados que se dirigieron hacia Izuku. Izuku, sorprendido por el ataque, esquivó los cuchillos con dificultad. Mr. Compress, aprovechando la distracción, se acercó a Izuku, intentando atraparlo con su kick. Izuku, anticipando el movimiento del villano, retrocedió unos pasos, manteniendo una distancia prudencial. En un movimiento rápido, lanzó sus garras de metal hacia Mr. Compress, buscando inmovilizarlo. Mr. Compress, sorprendido por el ataque, esquivó las garras en el último instante. Pero Izuku no se detuvo. Con una agilidad sorprendente, se lanzó sobre Mr. Compress, derribándolo con una patada en la pierna. Izuku, malherido e inconsciente, yacía en el suelo, a merced de sus enemigos. Davi, con una sonrisa maliciosa, se acercó a él, listo para asestar el golpe final. Pero en ese momento, Mr. Compress, que había logrado liberarse de las ataduras de Izuku, apareció a su lado. Con un movimiento rápido y preciso, lanzó una serie de rocas hacia Izuku, creando una explosión que lo mandó a volar por los aires. El impacto fue brutal. Izuku sintió un dolor agudo en el costado, y supo que se había roto dos costillas. A pesar del dolor, Izuku logró mantenerse consciente, pero su cuerpo estaba al límite. Davi, aprovechando el mal estado de Izuku, lanzó una llamarada hacia su pierna derecha. El fuego quemó la piel de Izuku, causándole un dolor insoportable. Izuku gritó de dolor, pero no pudo evitar que las llamas lo envolvieran. El gnomo, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente entró en acción. Con un gruñido amenazante, se lanzó sobre Izuku, buscando aplastarlo con su fuerza bruta. Izuku, debilitado por las heridas y el dolor, no pudo esquivar el ataque.
El gnomo lo atrapó con sus garras y lo estrelló contra el suelo, enterrándolo bajo una montaña de tierra y escombros. Izuku quedó inconsciente, atrapado bajo los escombros, sin poder moverse. Dabi y Mr. Compress observaron la escena con satisfacción. Habían logrado derrotar a Snake Eyes, al menos por ahora. Parece que tu suerte se ha acabado, Snake Eyes, dijo Dabi, con una sonrisa maliciosa. Mr. Compress asintió. Sí, pero no debemos confiarnos. Snake Eyes es un oponente peligroso, y no sabemos si está realmente muerto. Dabi suspiró. Tienes razón. Será mejor que nos aseguremos de que no pueda volver a levantarse. Dabi se acercó a la montaña de escombros donde Izuku yacía inconsciente. Con una llamarada, comenzó a quemar los escombros, buscando asegurarse de que Izuku no pudiera escapar. Mr. Compress se unió a Dabi, utilizando su Kirk para comprimir los escombros, haciendo aún más difícil la fuga de Izuku. Izuku estaba cubierto de heridas, enterrado bajo una gran pila de escombros. A pesar del dolor, decidió evaluar sus opciones. Estaba enfrentándose a Dabi, Mr. Compress y un gnomo de alta gama, lo que significaba que tendría que separarlos y derrotarlos uno por uno. Después de un momento de reflexión, ideó un plan. Su primera opción sería atacar a Mr. Compress, y aunque aún le quedaba una granada, el problema era que estaba atrapado bajo los escombros y la explosión podía dejarlo gravemente herido. Además, la granada estaba en su bota derecha. Mientras sostenía los escombros con una mano, tendría que deslizarse cuidadosamente entre ellos para alcanzar la bota, todo mientras lidiaba con las intensas lesiones. Estaba en una situación extremadamente difícil. Por fuera, enfrentaba a dos de los miembros más poderosos de la Liga de Villanos y un gnomo de gran fuerza. Además, aún no había revelado su Kirk, lo que le daba una ventaja estratégica, pero también representaba un riesgo si no lograba salir rápido de allí. Con 2 costillas rotas y 3 fracturadas, sabía que debía actuar con rapidez. Se encogió al máximo para alcanzar la bota y, sintiendo la granada, decidió retirar el seguro, esperando que la explosión le brindara una oportunidad para escapar. Dabi, eufórico por su aparente victoria, celebraba a gritos el haber matado a Snake Eyes junto a Mr. Compress y el gnomo. Con una risa macabra, pateaba los escombros, incendiándolos con su fuego, mientras abucheaba al cadáver de Izuku, convencido de su triunfo. Sin embargo, de repente, una explosión de gran magnitud lo alcanzó de lleno, mandándolo volando hacia atrás junto con los otros dos. La onda expansiva los dejó atónitos, dificultando su capacidad para recomponerse. Del humo emergió Izuku, cubierto de sangre, sin armas y con la mitad de su armadura destruida. Su torso, hombros, abdominales y brazos quedaban desprotegidos, con una costilla rota que asomaba. A pesar de las graves heridas, se acercó a Dabi con una determinación implacable, propinándole una patada que lo hizo retroceder. Con rapidez, Izuku lanzó un gancho izquierdo que impactó de lleno en Dabi, pero en ese preciso momento, Mr. Compress arrojó una canica que contenía múltiples shuriken. 2 de estos le acertaron en la pierna izquierda, tumbando a Izuku al suelo. No perdió tiempo en aprovechar la oportunidad, pues el gnomo, con su fuerza descomunal, le dio un golpe brutal en el brazo izquierdo, fracturándolo. Dabi, ya recomponiéndose, generó una llamarada devastadora que alcanzó a Izuku en la espalda, enviándolo al suelo con el calor abrasador. Sin nada que perder, Izuku, impulsado por la fuerza de la explosión, se lanzó hacia Mr. Compress. Con un golpe certero, le rompió la máscara, antes de propinarle un jab con el brazo que aún tenía funcional. Izuku, aunque gravemente herido, no se dejó vencer por el dolor. Después de romper la máscara de Mr. Compress, aprovechó su impulso para mantenerse en pie, a pesar de que su cuerpo comenzaba a ceder. Su respiración era entrecortada, pero la determinación en sus ojos brillaba con más fuerza que nunca. No podía dejar que los villanos ganaran. A pesar de su condición, no emitió un solo sonido. Su mudez, producto de las cuerdas vocales cortadas, solo hacía que su actitud fuera más feroz y fría. El silencio de su lucha parecía pesar aún más que sus heridas. Dabi, furioso por no haber podido acabar con él, comenzó a generar una llamarada más potente, rodeándose de un calor mortal. El fuego parecía rodear todo su ser, como una tormenta imparable.
Con una sonrisa cruel, avanzó hacia Izuku, dispuesto a incinerarlo de una vez por todas. Sin embargo, antes de que pudiera lanzar el ataque, el Nomu se interpuso. Su fuerza bruta lo había llevado a intentar levantarse y continuar la pelea. Con un rugido, se lanzó hacia Izuku, buscando aplastarlo de nuevo, pero algo en los ojos de Izuku había cambiado. El joven, malherido pero lleno de rabia, aprovechó su destreza y reflejos para esquivar el golpe del Nomu en el último segundo, cayendo hacia atrás con agilidad, pero sin perder el equilibrio. No emitió palabra alguna, solo un resoplido de esfuerzo, mientras sus ojos permanecían fijos en sus enemigos. Con un esfuerzo titánico, Izuku tomó una roca del suelo, que había quedado parcialmente intacta después de la explosión. Su brazo derecho, el único que aún no estaba completamente incapacitado, se alzó con la fuerza de su desesperación. Con una mirada fría, lanzó la roca hacia Davi, quien estaba demasiado concentrado en su propia llama como para darse cuenta de la amenaza inminente. La roca impactó en su rostro, desestabilizándolo por un momento. El cambio fue instantáneo. Mr. Compress, sin su máscara, estaba vulnerable. Izuku no dudó ni un segundo y corrió hacia él con lo que quedaba de su energía. Con una rapidez mortal, le dio un golpe certero en el estómago, dejándolo sin aliento. Mr. Compress cayó de rodillas, incapaz de resistir el ataque. El silencio de Izuku contrastaba con la violencia de su golpe. Sin embargo, Izuku sabía que no podía permitirse bajar la guardia. La pelea aún no había terminado. Los ataques de David y el Nomu se acercaban rápidamente, pero Izuku, completamente mudo y con el peso de su dolor, se preparó para lo que sería su último esfuerzo. Izuku, ya casi al límite de sus fuerzas, sabía que este sería su último esfuerzo. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, con el agotamiento acumulándose rápidamente, pero su determinación era inquebrantable. Sin embargo, en ese instante, el silencio de su mudez se convirtió en la única voz que necesitaba escuchar. No podía permitir que los villanos salieran victoriosos. Davi, aunque herido, avanzó con su fuego, buscando terminar lo que había empezado. El calor era insoportable, pero Izuku, con una agilidad sorprendente, esquivó las llamas, rodando hacia el costado y evitando el impacto directo. Con una velocidad mortífera, Izuku se lanzó hacia él, con la daga que había recibido en su equipo en mano. Sin mediar palabra, Izuku cortó a Davi en su costado, un golpe preciso y fatal. Davi gritó, pero no hubo sonido, solo un grito de agonía que resonaba en los ojos de Izuku. El joven, sin perder tiempo, usó la fuerza restante de su cuerpo para hacer un barrido con la pierna, derrapando por el suelo y lanzando a Davi hacia atrás. En ese mismo momento, el Nomu intentó avanzar para aplastarlo, pero Izuku, con sus reflejos ya disminuidos, lo esquivó por poco. Usando la última de sus energías, le lanzó una serie de shuriken, los cuales impactaron en los puntos débiles del Nomu, desestabilizándolo. Aprovechando la oportunidad, Izuku se levantó con un esfuerzo brutal y corrió hacia el Nomu. Con un grito ahogado, lo derribó con un potente golpe en su mandíbula, dejándolo inconsciente en el suelo. No había tiempo para respirar, porque Mr. Compress estaba tomando su distancia para lanzar otro ataque. Izuku, con los músculos temblando por el dolor, se lanzó hacia él, usando lo que quedaba de su velocidad. En un último y descomunal esfuerzo, lo atacó de manera sorpresiva, haciendo una maniobra con la cuerda de su equipo para inmovilizarlo y propinarle un golpe certero en la cabeza. Mr. Compress cayó, incapaz de seguir luchando. Con los tres enemigos derrotados, Izuku miró el campo de batalla. El refugio, la casa que había estado en ruinas, ahora sería su santuario. Pero la fatiga lo venció. Su cuerpo, destrozado por las heridas, cayó al suelo. Apenas podía mantenerse de pie. Su respiración se hizo más lenta, y antes de que pudiera pensar en otra cosa, sus ojos se cerraron por completo, y el peso de la batalla lo arrastró al suelo, desmayándose, mientras la casa destruida lo rodeaba. A fin de flashback, Izuku se encontraba en la azotea de su refugio, observando el anochecer. La ciudad se extendía ante él, sumida en un silencio inquietante. Desde que había abandonado la UA, la traición lo había marcado, y ahora, con el caos que había desatado, su mente no descansaba.
El enfrentamiento con Davi había sido clave para que se apoderara de esta casa, quitada a un traficante de quirks, lo que le daba lo básico: agua, gas, y un lugar donde esconderse. Pero ahora, más que nunca, la necesidad de respuestas lo consumía. Bakugou, su antiguo amigo, se había convertido en Storm Shadow, un ninja peligroso que lo había dejado atrás. Izuku apretó los puños mientras pensaba en todo lo que había ocurrido. ¿Por qué lo habían traicionado todos? ¿Por qué su supuesto amigo se había unido a los héroes y se había vuelto tan frío, tan distante? No podía seguir adelante sin entender. El silencio de la casa vacía se hacía pesado mientras Izuku se preparaba mentalmente. El plan era claro. Debía extraer la información de Storm Shadow, desentrañar los secretos de esa traición y descubrir por qué había sido inculpado por la misma gente en la que había confiado. La misión era personal, y aunque sabía que enfrentarse a Bakugou nuevamente sería complicado, no podía permitirse dejar que las dudas lo frenaran. Sabía que tarde o temprano, tendría que enfrentarse a él cara a cara y sacarle esas respuestas. Pero hasta entonces, tendría que hacer todo lo posible por mantener la calma y la concentración. Después de todo, el futuro de su lucha dependía de obtener la verdad. A fin de cap,